Hola, me llamo Damián, soy profesor y músico y en el vídeo de hoy te voy a explicar qué es realmente la música clásica. De acuerdo, a priori la explicación parece un poco perogrullesca. Todo el mundo sabe, en mayor o menor medida, a qué nos referimos cuando hablamos de música clásica. La gente enseguida piensa en violines, en gente cantando gorgoritos, en músicos vestidos de pingüino, en teatros antiguos, en no poder hablar durante los conciertos. Una serie de ideas preconcebidas que en parte son verdaderas. Pero ¿qué es realmente la música clásica? Es posible que sea el término más extendido para referirnos a esta música que estoy describiendo. Si lo pensamos detenidamente, la música del periodo clásico, la música del clasicismo, la música clásica, apenas comprende 80 años, siendo generosos. Esto dependerá del historiador de la música, pero en cualquier caso no es nada en comparación con los más de 5 siglos de tradición que supuestamente estamos abarcando. Entonces, ¿por qué utilizamos un término tan vago y tan ambiguo? Probablemente por falta de uno mejor y por costumbre, porque la verdad que otros términos que se utilizan son incluso peores. En según qué libro de texto antiguo podías ver incluso que en vez de música clásica se ofrecían alternativas como música culta, y esto ya es peor todavía. O sea, resulta que si haces pop, o rock, o heavy metal, o flamenco, es imposible que seas culto. Y sin embargo, tocar de mala manera una sonatina de Clementi que ni siquiera entiendes es música culta. Pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Y además contribuye a crear esa imagen como elitista de este tipo de música, que si ya de por sí está presente, utilizar un concepto que favorece sobre todo ese prejuicio, especialmente en personas que no están familiarizadas con el mundillo, es que es peor todavía. También existen alternativas bastante rebuscadas, como hablar de la música de la tradición centroeuropea. Puede sonar bien, pero es que es bastante injusto también. ¿Qué pasa? ¿Que Tomás Luis de Victoria no pertenece a la misma tradición? Y quien dice esto dice también Shostakovich, Tchaikovsky. Los rusos no hacían música de este tipo. Una vez más, intentar encuadrarlo, aunque sea geográficamente, es bastante impreciso. Durante un tiempo hubo, sin embargo, una palabra que me pareció bastante acertada y que incluso utilicé en mis clases, que era la de música académica. No tenía aparentemente ese sesgo clasista como puede tener música culta, no era imprecisa ni temporal ni geográficamente, como puede ser hablar de música clásica, hablar de música de tradición centroeuropea, pero es que tampoco, porque hoy en día la academia lo investiga todo, investiga la música popular, hay titulaciones en España sin ir más lejos relacionadas con el flamenco, se hacen tesis doctorales sobre el punk rock, sobre el glam. Hablar de música académica como si la academia no incluyera ya todas esas otras manifestaciones musicales, pues deja de ser recomendable. Y bueno, eso por no hablar que la noción que tenemos actualmente de academia no coincide para nada con el tipo de formación y con el bagaje que tenían muchos compositores en la antigüedad, que básicamente se integraban en capillas, aprendían de sus maestros como si fuera una especie de artesanía, más que algo vinculado a la universidad, a la academia. Por lo tanto, está claro que elegir un solo término para referirnos a aquello que coloquialmente llamamos música clásica es muy complicado y que además siempre va a incurrir en imprecisiones. Y es aquí donde tengo que hacer una enmienda a la totalidad. ¿Por qué razón hay que utilizar un solo término? No tiene sentido, es extremadamente limitante. Y además es imposible abarcar una variedad tan amplia, tan rica, tan compleja de manifestaciones musicales, de géneros, de formaciones, de estilos. Es que es inabarcable. De verdad, yo me pregunto, ¿qué podrán tener que ver un madrigal de Gesualdo, una sonata de Mozart, una ópera de Wagner y una sinfonía de Shostakovich? Es que no tiene sentido intentar meter músicas tan diferentes bajo un mismo paraguas. Y yo, dentro de lo que cabe, me he metido dentro de una misma tradición, pero si ya empezamos a explorar las distintas corrientes del siglo XX, pues te vuelves loco. En la música popular, por ejemplo, esto está clarísimo. Tenemos el pop, el rock, el metal, el punk, el funk, el blues, y cada uno de ellos con infinitos subgéneros, todos los que se te puedan ocurrir. Muchos de estos subgéneros apenas se diferencian en matices, en sutilezas, en pequeñas percepciones que a veces ni siquiera son auditivas, sino que tienen más que ver con la voluntad del artista. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que meterlo todo bajo el mismo paraguas? Yo abogo por no utilizar un término, por utilizar varios. Música clásica se nos queda corto, ninguna de las alternativas funciona. Entonces, ¿por qué reducirlo todo a un solo término? Cuando es evidente que la riqueza, la complejidad de la música es mucho mayor. Vale, sí, esto a priori puede sonar extraño,
la gente no sabe de esta música, no va a entender de lo que estamos hablando, estamos metiendo terminología que complica la vida. Sí y no, todo el mundo sabe lo que es una ópera, sabe que hay una orquesta, sabe que hay cantantes, sabe que hay escenografía, entiende perfectamente el género, y esto iría enmarcado dentro de lo que es música clásica. ¿Por qué si todo el mundo sabe lo que es la ópera no puede entender otro tipo de categorías que también son útiles? Sin ir más lejos, hay una categoría que a mí me parece muy evidente, que es la de música orquestal. Hay un abanico enorme de piezas con características similares que están pensadas para la orquesta sinfónica, mayoritariamente sinfonías, pero también poemas sinfónicos, oberturas. Este tipo de música, no pensada para la escenificación, pero sí para orquestas, entra dentro de la música orquestal. Y ya tenemos un abanico enorme. Además, una gran ventaja, esta música se suele programar. Muchas ciudades tienen su orquesta sinfónica, ciudades, comunidades autónomas, estados, radios, lo que sea. Tienen su orquesta sinfónica con una programación estable de abono que dura toda una temporada y que se va renovando año a año. Pues aquí tenemos ya una primera categoría que es bastante funcional, tanto a nivel de describir la música que va a sonar, como en lo referente a venta de entradas, de promoción y de otros factores. De igual manera, y aludiendo al tipo de formación, tendríamos la música para banda. Aquí quizá es una música que en España se asocia más a lo popular, a las bandas de los pueblos, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta que existen una serie de compositores especializados en este tipo de música, que existen eventos específicos como pueden ser el Certamen Internacional de Bandas de Valencia, y todo el mundo entiende perfectamente lo que no es una banda y sabe más o menos diferenciar que no es una orquesta. A poco que veas violines o no, pues se nota. En esta línea, y reduciendo aún más el número de músicos, pues tenemos la música de cámara. La música de cámara sería lo que llamamos música clásica, pero reducida a un formato pequeño, a pocos intérpretes sobre el escenario. Este tipo de música quizá tiene muchas más variaciones, pero hay una serie de elementos comunes también. Acorde a la formación y teniendo en cuenta que es música que se programa de otra manera, salvo casos de artistas residentes, suele ir más enfocada o bien a pequeños festivales o bien a conciertos independientes, digamos, pues aquí tenemos otra categoría perfectamente comprensible. Y además se sabe que el tipo de música que va a sonar en estos conciertos va a ser diferente. Igual que en un concierto sinfónico vas a escuchar sinfonía, en un concierto camerístico vas a escuchar cuartetos, tríos, quintetos, lo que proceda. Y finalmente estaría la música vocal. Y es que la música para los coros generalmente se plantea en otros contextos. Es verdad, existen combinaciones en las que lo sinfónico se encuentra con lo coral, por ejemplo, pero al margen de estos casos concretos, tenemos que la música coral va aparte. Tiene sus propios eventos, sus propios escenarios, existen festivales de música coral, puede aparecer en ámbitos donde quizá la instrumental no está tan presente como serían las iglesias, y en general la forma en que se interpreta y el tipo de obras que escucharemos son diferentes. Entonces, sin complicarnos mucho la cabeza, ya tenemos un puñado de categorías que son bastante funcionales. Tenemos la ópera, la música sinfónica, la música de cámara, la música para banda, la música vocal. ¿Y para qué sirve todo esto que estoy diciendo? ¿Por qué utilizar una terminología más variada en vez de meterlo todo en el cajón de la música clásica? En primer lugar, porque es mucho más claro, y yo siempre estoy a favor de la claridad. Pero en segundo lugar, porque es una forma mucho más sencilla de hacerle llegar al público qué es lo que va a ver. Más allá de las personas que estén metidas en el mundillo, la gente no sabe lo que es un concierto de música clásica. No sabe lo que esperar, no entiende muy bien lo que va a suceder. La ópera es una excepción. Y de hecho, al menos donde yo vivo, hay mucha gente abonada a la ópera que pasa de ir a la sinfónica y viceversa. Entonces, si con la ópera, que es un espectáculo tan particular, con unas características tan concretas y con unas cualidades tan únicas, esto funciona, ¿por qué no extrapolarlo a los demás? ¿Quién sabe si no estamos perdiendo público en el mundo de la música clásica? Voy a utilizar el término aposta ahora. Simplemente porque no sabe realmente que hay un tipo de música que le va a gustar. Porque nadie le ha descubierto que ir a un concierto no es necesariamente ir a una ópera que quizá no le interese. Que existen las sinfonías, que existe la música de cámara, que existen los coros. Porque todos los músicos tenemos una cosa muy clara, necesitamos público y necesitamos renovarlo urgentemente. La edad promedio en las salas de concierto no para de subir y aunque existen numerosas ventajas para los jóvenes, como el precio de las entradas, en muchas ocasiones no llega a haber un reemplazo del público que por causas naturales deja de asistir a los conciertos. Vale, yo entiendo que cambiar la terminología no es la solución a todos nuestros problemas, pero creo firmemente que cuanto más educado esté un público potencial, y no tiene que ser un público experto, simplemente un posible público casual, pues más posibilidades tenemos de atraer gente a las salas. Al final todo esto de venderle a la gente que hay que consumir música clásica, que la música clásica también es divertida, que le den una oportunidad a la música clásica, no ha funcionado. Y es que clásico ya de por sí la palabra nos retrotrae a clásico, a antiguo, a obsoleto incluso. No debería estarlo, pero en la sociedad actual es la connotación que tiene el término.
Es solo una idea, pero de alguna forma tenemos que abordar este problema. Así que nada, todos vamos a tener que seguir utilizando el término música clásica en algunos contextos, simplemente para hacernos entender. Pero no está de más darle una vuelta, y si algún día estás hablando con alguien que no sabe mucho del tema, pues ya tienes un tema con el que sorprenderle, igual hasta hacer que le pique la curiosidad. Decirle que Bach no es música clásica, Wagner, Schumann, Bruckner, ninguno de estos compositores es clásico, ninguno hacía música clásica. Así que oye, si el prejuicio que tiene la gente es contra la música clásica, pues ¿por qué no descubrir estos otros? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, era simplemente una reflexión que llevaba trayendo de un tiempo a esta parte. Tampoco he elaborado un guión muy exhaustivo, así que espero que más o menos se haya entendido el fondo de lo que quiero decir. Espero que te haya gustado, si es así dale me gusta y también espero en los comentarios que me dejes algún término que quizás se me haya podido pasar y que sea más preciso para referirnos a esta música que comúnmente llamamos clásica. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.